¡Feliz Navidad! 2023 fue un gran año para el videojuego, ¿no? Tuvimos secuela de Spider-Man y secuela de Alan Wake y volvió a salir un nuevo juego de Diablo. Tuvimos remakes buenísimos como Resident Evil 4 o The Last of Us. Juegos ambiciosos y enormes como Starfield, Tears of the Kingdom o la increíble sorpresa de lo que fue Baldur's Gate 3. También tuvimos Final Fantasy XVI y los indies. Bien fueron. ¿Fue realmente un buen año? Ok, recapitulemos un poco el 2023. Como dije, fue un año de muchas cosas interesantes, salieron unos titulazos y cuando ves la lista de los GOTYs, realmente parece que fue un gran año. Pero el GOTY no es necesariamente la industria y... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Que los GOTYs son una mierda? Ok, perfecto. Los GOTYs son una mierda. En serio, ¿qué mierda fue esa ceremonia? Se la quieren dar de que son los Oscars de los videojuegos y no le dan ni más de 30 segundos a los ganadores para hablar. Y no contentos con eso, les ponen carteles gigantes pidiéndoles que se apuren. Los ganadores del mejor juego del año, literalmente el premio más importante de la noche, tuvieron un solo minuto para hablar. Los que desarrollaron un juego de más de 140 horas de gameplay no tienen más de un minuto para hablar. Ah, claro, pero Kojima le dan 10 minutos para hacerse la paja con su juego nuevo. Tranquilo, José. Tranquilo, volvamos a los juegos. Este fue un año raro. La mitad de los juegos grandes que salieron se sienten como copias de sí mismo. Sí, Resident Evil 4 Remake fue increíble, pero es eso. Un remake de un juego que nadie sabe por qué necesita un remake. Lo mismo con The Last of Us y este no salió muy bien. Y ni quiero mencionar el robo del supuesto remaster de The Last of Us 2. También tuvimos juegos que se venden como juegos nuevos pero parecen más un DLC. Perdón a los fans de Tears of the Kingdom, pero es Breath of the Wild 2.0. También tuvimos Call of Duty Modern Warfare 3 con una exquisita campaña de unas... ¿4 horas? ¿Más corta que la versión extendida del Retorno del Rey? Y el juego en sí también se siente como un DLC. Y no nos olvidemos de la reivindicación de Cyberpunk, que largó un parche que deja el juego como debió haber sido en un principio y por eso se ganó un premio. ¿En serio ahora festejamos eso? Cuando hubo gente que pagó la fortuna que valía el juego hace 3 años y recién ahora puede jugar al título como se suponía que debería haber sido. Y para terminar el año tuvimos la super mega estafa de los hijos de remil Fantastic con su título The Day Before. Para los que no estén al tanto de esto, la empresa se la pasó prometiendo un MMO increíble, mundo abierto, post-apocalíptico, lleno de zombies, multiplayer, fantástico. Cuestión que cuando salió el juego resulta que no era un MMO, no estaba lleno de zombies, el juego estaba todo roto e incluso un desarrollador de Fantastic dijo que el juego nunca fue un MMO y no saben por qué carajo la empresa lo promocionaba así. Y 4 días después de que el juego salió, la empresa largó un comunicado diciendo que no tenían plata para arreglar el juego y cerró. Los desgraciados agarraron la plata y desaparecieron de todos lados. El juego probablemente vaya a estar en el top 3 de los peores juegos de la historia del videojuego. Y por último, el lío de los honorarios de Unity, pero sobre eso voy a hablar después. A ver, yo también disfruté de muchos juegos este año, no lo voy a negar. A casi todos los títulos que mencioné los he jugado aunque sea un par de horas. Pero la verdad que este año disfruté mucho más de los juegos indies y en mi video sobre los juegos simples explico cómo la industria ahora se la pasa largando juegos gigantes, eternos, llenos de 1000 cosas para hacer en lugar de enfocarse en juegos simples, concretos y concisos. Y eso sin mencionar que a veces los largan a medio hacer. Por eso creo que a pesar de ser un refrito de su primer título que no inventa nada nuevo, celebro juegos como Spider-Man 2. Porque son una experiencia concentrada, un rush de adrenalina, son como un tiro de merda. A ver, y eso si solo hablamos de juego, porque en la industria estuvieron pasando muchas más cosas que solo juegos, desgraciadamente. Cosas que no son nuevas, pero que han empeorado bastante. 2023 fue quizás uno de los peores años en cuanto a despidos. Solamente un par de días después de que comenzara el año nuevo, comenzaron a llegar anuncios de despidos. Wizards of the Coast canceló varios proyectos y despidió una docena de personas. Unity despidió a 300 personas. Microsoft despidió a 10.000 personas, afectando tanto a Bethesda Game Studios con Starfield como a 343 Industries con Halo Infinite. Y a medida que el año avanzaba, esto seguía empeorando. Digital Extremes, Epic Games, Telltale Games, BioWare,
Bungie, CD Projekt Red, Ascendant Studios, Electronic Arts, Embrace Group, Evolution, la división de juegos de Amazon y muchos más. Más de 7.000 trabajadores de la industria del videojuego han sido despedidos en 2023, lo cual es curioso porque según datos recientes, la industria está ganando más dinero que la industria de la música y el cine juntos. Empresas multimillonarias echaban empleados a mansalva mientras al mismo tiempo celebraban logros de ventas en Twitter, pero no es siempre repudio lo que esto genera, porque hubo empresas como Roblox que forzadamente tuvieron que echar a los empleados que no quisieran volver a trabajar a las oficinas luego de que la pandemia terminó. Y lo hicieron bastante bien, avisaron con casi un año de anticipación e incluso ofrecieron ayuda a los empleados que se tuvieran que volver a mudar. Esto es abismalmente diferente en comparación con cómo Epic Games maneja los despidos, con secretismos, no diciendo nada hasta último momento y tratando a los seres humanos como si fueran figuritas intercambiables de un álbum. Pero la otra cara de esto es que hay empresas honestas que en serio están quebrando si no despiden empleados. Pero incluso estas cosas, hechas en buena ley por así decirlo, se sienten injustas. ¿Por qué? Este año uno de los creadores y desarrolladores de Medieval, un juego que fue tan importante que lo hizo ganar un BAFTA, escribió en Twitter que hace un año que no encuentra trabajo y por eso estaba vendiendo su BAFTA. Además de otros artículos valiosísimos de su colección personal. Cosas que tienen un valor sentimental para él más allá de lo económico. Mucha gente que pierde el trabajo en la industria tiene muchos problemas para volver a insertarse en el mercado laboral porque hay demasiada competencia. Un tipo que le dio tanto a la industria, que le regaló tanto al medio, está vendiendo sus pertenencias para poder comer. Y esto no es un caso aislado. Cientos de personas pasan por lo mismo. La naturaleza misma de la industria de los videojuegos requiere despidos luego de que se estrena o se cancela un título, ya que los trabajadores se vuelven redundantes y no hay posiciones donde ubicarlos. Cuando Sega canceló Yenas, fue un fracaso estrepitoso para la empresa y necesariamente tuvieron que despedir gente en ese departamento de trabajadores porque el proyecto ya no existía. Sería como seguir pagándole a los técnicos de una película una vez que la filmación terminó. Cuando termina el desarrollo de un juego, gran parte de ese equipo deja de ser necesario y otra parte se encarga del mantenimiento del juego. Pero esto es en el caso de que un juego salga bien. Porque si un juego es un fracaso, no solamente peligra el trabajo de las personas, sino que peligra la empresa entera. Un estudio pequeño hoy en día probablemente no pueda afrontar las consecuencias del fracaso de un juego y tenga que cerrar, porque los juegos hoy en día son carísimos de hacer. Lo que por cierto no excusa a Blizzard, que este año se cansaron de echar gente a mansalva sin importar cuánta experiencia o trayectoria tenían, y sin hablar de las miles de denuncias por abuso que tienen los muy hijos de remil GTA 6, al fin salió el tan esperado tráiler y alguien lo filtró un día antes y se cagaron en todo el trabajo de cientos de personas durante años solo para tener la primicia 2 días antes. Las filtraciones son otra de esas cosas que plagan la industria. Todos sabemos que vamos a saber de GTA mucho antes de que el juego salga porque alguien lo va a filtrar. Y si bien esto no parece de gran importancia comparado con lo anterior, detrás de esos estrenos hay miles de personas trabajando día y noche que quieren disfrutar de estos momentos. Y simplemente porque un pelotudo quiso tener la primicia un día antes, arruina todo el trabajo de un montón de personas. No sé, me pareció válido de mencionar y no solamente pasa con GTA, pasa con muchos otros títulos. Bien, me queda hablar del crunch y de cómo la industria ahora se está moviendo hacia lo digital y por eso cada vez perdemos más la potestad sobre nuestros juegos. Pero como supongo que ya están familiarizados con esos temas, la voy a hacer corta. La industria del videojuego está plagada de lo que se conoce como crunch. Para los que no saben qué significa esto, básicamente es horas de trabajo asquerosamente extendidas. Es decir, hay gente que tiene jornadas de más de 12 horas porque tienen que tener el juego listo para una fecha específica. Y esto es un problema que hace años existe y lejos de mejorar, ha empeorado. Y no solo ocurre en las grandes empresas, sino también en estudios indies pequeños donde hay gente muy apasionada y tienen que hacerlo porque si no cumplen con sus propias fechas, todo el estudio corre peligro. Y esto ocurre por la naturaleza misma de quienes conformamos la industria y cada vez demandamos más. Sí, por mi culpa y también por la tuya, porque como usuarios no nos conformamos con nada y cada vez queremos más. Y cuando las cosas no salen como queremos, nos quejamos y nos quejamos severamente. Si pensaste que estábamos eximidos de toda culpa, déjame decirte que no. Y Blizzard hace lo que hace porque nosotros seguimos comprando sus juegos y seguimos dándole plata para que sigan haciendo lo que ellos quieren con sus empleados. Mientras los usuarios no cambiemos, las empresas van a seguir haciendo lo mismo porque eso es lo que les funciona, tanto a nivel laboral como a nivel de desarrollo de juegos. Este año tuve el privilegio de trabajar en el guión de un video para plano de juegos sobre la preservación de juegos y de entre todos los temas
hablamos del problema de lo digital y cómo cada vez perdemos más la propiedad sobre nuestros juegos. Este año cerraron las tiendas de Nintendo 3DS y Wii U, llevándose con ellos todos los juegos que estaban disponibles en ese catálogo, porque la industria cada vez se mueve más hacia lo digital. Y eso, aunque no parezca, también es responsabilidad nuestra. Pero esto ya está siendo muy deprimente, así que vamos con unas reflexiones. A ver, tampoco quiero ser catastrófico. Sí, creo en todo lo que dije y creo que a grandes rasgos este no fue un buen año. Hasta pienso que si borráramos Baldur's Gate 3, 2023 sería casi como cualquier otro año. También pienso que gran parte de la culpa la tenemos quienes consumimos la industria y quienes hablamos de ella. Es muy fácil sentarse y decir, los de Blizzard no tienen corazón, o los de Epic son unos desgraciados, cuando todas las semanas reclamamos el juego gratis que nos dan. O aceptamos que todo esto es parte de la industria y no nos quejamos, o nos hacemos cargo. Y creo que así como compartimos parte de la culpa por las cosas malas, también compartimos la responsabilidad de las cosas buenas. La industria ha dado ciertos giros en buenas direcciones. Todo el mercado indie cada vez se afianza más y salen juegazos que revolucionan o le dan un aire fresco a la industria. Sea of Stars ha sido la gran joya del año y juegos más discretos como Dredge o Killer Frequency muestran otros horizontes donde también está yendo el videojuego. Sí, quizás sean proyectos menos ambiciosos que no te van a permitir las posibilidades de otros títulos AAA, pero exploran caminos nuevos que en última instancia también impactan de buena manera a estos AAA. Y ahí es donde también somos responsables nosotros, porque toda esa industria existe gracias al inmenso apoyo que la comunidad le da a esos proyectos. Hace casi nada el Kickstarter para un próximo indie que se llama Mariachi Legends triplicó el número de la meta de recaudación. Sea of Stars vendió muchísimo para ser un indie y Blasphemous este año largó su secuela. Y cuando la comunidad es exigente, la industria escucha. Los desarrolladores de Total War pidieron disculpas por los problemas de los últimos juegos y ofrecieron un DLC gratis y más cosas a los usuarios. CD Projekt Red hizo algo parecido con Cyberpunk, aunque a mi gusto un poco tarde. O miremos lo que pasó con Unity. La empresa pensó que podría cagarse en los desarrolladores cobrándoles un porcentaje de sus ganancias de la noche a la mañana y se encontró con muchos desarrolladores cambiando a otros servicios, haciendo que la empresa se desplome, incluso obligándolos a salir a pedir disculpas. La industria muestra destellos de hacia dónde podría ir y nosotros somos parte de esa industria. Así que aportemos con nuestro granito de arena para que mejore, en lugar de siempre pensar que estamos exentos de lo que pasa. Este año ha sido un gran año para mi canal y para mi contenido. Espero seguir teniendo todo el apoyo de esta pequeña y hermosa comunidad que se ha armado en estos 2 años. Les prometo que voy a seguir trayendo videos cada vez mejores. Gracias realmente a todos, feliz año y nos vemos en 2024.